Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial. En él vamos a poner en práctica algunas de las alternativas de instalación o uso de la distribución Ubuntu del sistema operativo GNU Linux que estuvimos viendo en clase. Dentro del tema de sistemas operativos, aquí tenéis en pantalla la presentación que estuvimos comentando, os dejaré un enlace a ella en la descripción de este vídeo. Y bueno, vamos a empezar recordando un poco algunas de esas alternativas antes de ponerla en práctica. La primera de ellas era el libcd. ¿En qué consistía? Bueno, pues consistía en descargarnos la ISO, la imagen ISO de la distribución, grabarla en un CD y ejecutarla directamente en memoria RAM desde el propio CD o DVD, en función del tamaño que ocupase esa distribución. Es recomendable, como decimos en la presentación, para una primera toma de contacto, porque como hemos dicho, pues permite arrancar desde el CD o el DVD sin hacer una instalación física en el disco duro, utiliza la memoria RAM como un disco duro virtual y, pues como hemos dicho, pues por lo tanto no realiza cambios en nuestro sistema. Podemos probar la distribución sin que nos haga ninguna instalación permanente en el equipo. Se ejecuta íntegramente en RAM y cuando terminamos la prueba, como la memoria RAM es una memoria volátil, pues apagamos el equipo y no ha quedado nada en el sistema. La forma de utilizar esta distribución así en libcd, pues como hemos comentado, descargaríamos de internet la imagen ISO, la grabaríamos en un CD o en un DVD y modificando la opción correspondiente en la BIOS para que arranque desde el DVD, de esta forma iniciamos la prueba del sistema. La segunda opción de instalación o de uso, pues dijimos que era una instalación convencional, partiendo del paso anterior, es decir, arrancando el libcd o el libdvd, podemos utilizar una opción que hay de instalación y siguiendo los pasos de esa instalación, bueno, pues detectará si ya tenemos un sistema operativo, que es lo habitual. Si tenemos un sistema operativo ya instalado en nuestro equipo, típicamente en Windows, pues Ubuntu detectará ese sistema operativo y, como decimos aquí, permitirá que ambos coexistan. Por medio de un gestor de arranque, nos permitirá arrancar en cada momento, decidir en qué distribución, si queremos arrancar en el sistema operativo Ubuntu o en el Windows o en el que estuviera en el equipo. Se va a instalar de esta forma, Ubuntu se va a instalar en el espacio libre que quede en el disco. El espacio libre que tiene el sistema operativo actual, pues ahí va a crear su partición de instalación, se va a instalar ahí. Y como decimos, con un gestor de arranque, Group es el que utiliza Ubuntu, nos va a permitir decidir en cada arranque en qué sistema operativo queremos arrancar y cuál queremos utilizar. Y bueno, pues otra de las opciones de uso e instalación es a través de una máquina virtual. ¿Qué es esto de máquina virtual? Pues mirad, a través de un software de virtualización, que es un programa, vamos a poner en práctica la máquina virtual con VirtualBox. De esta forma podemos simular un ordenador, podemos crear un ordenador virtual utilizando características hardware que elegimos, digamos, o reservamos de las nuestras, de las físicas que tiene nuestro propio ordenador. Por ejemplo, si tenemos un ordenador con 4 GB de RAM y 1 TB de disco duro, pues podemos crear un ordenador virtual dentro de este que tenga pues la mitad de RAM, 2 GB de RAM y 10 GB de disco duro. Y de esa forma en ese ordenador virtual pues podremos instalar otro sistema operativo. Es lo que comenta aquí la presentación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tamaño de memoria y disco duro, reservamos de las características de esas prestaciones físicas que tiene nuestro ordenador y de ahí lo utilizamos para la máquina virtual. Bueno, pues vamos a ponernos manos a la obra y lo primero que vamos a hacer es descargarnos de la web de Ubuntu, de la zona de descargas. Vamos a descargarnos la distribución, pues podéis elegir la más actual, la recomendada, o si tenéis un ordenador de prestaciones más limitadas, como se trata de hacer una máquina virtual dentro de ese ordenador, pues en ese caso recomendaría utilizar una distribución de Ubuntu más antigua, que podéis elegir de aquí de las descargas alternativas, podemos acceder a distribuciones anteriores, que tienen menos requerimientos hardware y por lo tanto la máquina virtual será más ligera, más ágil. Bueno, yo en principio voy a descargarme la versión de Ubuntu recomendada, que es la 16.04. Aquí vienen los requerimientos hardware, pues un procesador de doble núcleo, 2 GHz como mínimo, 2 GB de memoria, 25 GB de disco duro. Si queréis que la máquina virtual podéis crearla con estas prestaciones, pues esta distribución os irá bien. Si no, como digo, pues podéis buscar una distribución Ubuntu más antigua. La 12.04, por ejemplo, es bastante ligera y lo haríais desde la zona de descargas alternativas que os he mostrado antes. Vamos a poner a descargar esta. Nos pide aquí, bueno, pues hacer alguna donación. Esto es, por supuesto, voluntario.
Ubuntu, además de ser software libre, es gratuito. Así que bueno, de esta forma se inicia la descarga, ya está descargando aquí. Voy a descargarme también, voy a volver a la zona de descargas inicial y voy a descargarme para que veáis cómo se haría una alternativa, una distribución alternativa de las antiguas. Pues mirad, aquí me ofrece la 1610, la 1604, la 1404, pero yo quiero más antiguas todavía. Entonces puedo irme aquí a otras imágenes de otras distribuciones. Elijo un servidor que esté cerca de mi zona, voy a elegir en España. Y bueno, pues por aquí tenemos, veis, las diferentes distribuciones más antiguas, la 12045, es bastante ligera. Y me voy a bajar, por ejemplo, pues, además de la más actual, que ya me estoy descargando, como veis, me voy a bajar esta otra, la de 32 bits, que ya se está descargando. Bueno, mientras esto descarga, voy a descargarme también el software de virtualización, que vamos a utilizar este de VirtualBox, también es software libre y es gratuito. Puedo descargarme de aquí, como siempre, la versión más reciente, pero voy a echar un vistazo a la zona de descargas. Y mirad, aquí podemos observar cómo VirtualBox es una aplicación multiplataforma. Es decir, tenemos la aplicación tanto para Windows como para OS X, para Apple, o para distribuciones Linux, incluso Solaris. Yo, como tengo una máquina con Windows, que es la que estáis viendo, pues voy a bajarme el software en Windows. Esto quiere decir que esta máquina va a ser anfitriona de las máquinas virtuales que voy a generar a partir de ella. Voy a poner a descargar la aplicación. Bueno, y en este punto vamos a parar un poquito el vídeo y avanzarlo porque, como veis, quedan unos minutos para descargar las diferentes distribuciones y software de virtualización. Bueno, pues ya tenemos descargadas tanto el software de virtualización como las dos distribuciones, la 1204 y la 1604. Vamos a empezar instalando VirtualBox. Y una vez instalado, pues crearemos la máquina virtual e instalaremos, vamos a empezar con la distribución más ligera, la 1204, que hará que la máquina virtual funcione de una forma más ágil, más fluida. Bueno, pues seguimos el asistente de instalación. Es bastante automático, como veis. Y una vez terminado, pues vamos a iniciar automáticamente la aplicación. Y vamos a crear nuestra primera máquina virtual. Bueno, pues nos vamos al botón Nueva e iniciamos el asistente, en el que nos pide en primer lugar el nombre. Vamos a llamarla Ubuntu, por ejemplo, va a ser la distribución 12.04.5, vamos a llamarla así para que sea más descriptivo. Fijaos que él ya detecta automáticamente que es Linux y que es un Ubuntu 64 bits, aunque de este hemos descargado el Ubuntu 32, ¿vale? La distribución, la imagen ISO era de 32 bits. Así que bueno, continuamos. El asistente nos pregunta ahora el tamaño de memoria que queremos cederle de la máquina física que tenemos, que tiene un total de 4 GB de memoria RAM, 4096 megas, pues él nos recomienda cederle a la máquina virtual 1 GB. Bueno, para esta distribución, que es la 1204, es suficiente. Vamos a continuar. El tamaño recomendado de disco duro es 8 GB. Vamos a crear un disco virtual ahora, en el formato de VirtualBox. Y vamos a reservar el espacio en el disco duro de forma dinámica. Quiere decir que esos 8 GB no van a quedar bloqueados de inicio, sino que se irán alocando, digamos, se irán reservando en función del espacio que necesitemos en la máquina, conforme la vayamos usando. Es lo ideal. Bueno, pues aquí tenemos un pequeño resumen. Así que vamos a darle a crear. Y ya tenemos, fijaos, nuestra máquina virtual creada con las características de memoria base, pero también una pantalla, una unidad de almacenamiento, incluso controladores de audio, de red, de USB, que los ha tomado virtualizados de nuestra máquina física. Lo que vamos a hacer a continuación es, como si tuviéramos el equipo físico, tendríamos que, a partir de la imagen ISO que nos hemos descargado de la distribución, habría que grabarla en un CD o en un DVD, y con ese CD o DVD, como hemos comentado antes, estableciendo en la BIOS del equipo la secuencia de arranque correspondiente, arrancar el equipo con ese CD o ese DVD. En este caso, cuando virtualizamos la máquina no es necesario porque podemos decirle directamente en la zona de almacenamiento que queremos que arranque de esa imagen ISO. Fijaos que aquí tenemos la unidad de CD o DVD virtualizada y podemos seleccionarla y decirle que queremos que
tenga dentro, en este caso, un disco virtual que podemos seleccionar, como os decía, una de las distribuciones que nos hemos descargado, en este caso la 1204. Con ese archivo ISO dentro de la unidad virtual de CD, confirmamos y no tenemos más que iniciar la máquina virtual, que sería como encender el ordenador, como darle al botón de encendido, y en este momento pues encenderá, arrancará la máquina, detectará que hay un disco de arranque de un sistema operativo en la unidad virtual e iniciará esa instalación. Aquí está la máquina arrancando. Ya ha leído, fijaos, el CD o el DVD de Ubuntu, en este caso la imagen ISO, e inicia el arranque de Ubuntu. Fijaos que la máquina está corriendo en una ventana, es una máquina virtual, y que yo sigo estando pues en el sistema operativo anfitrión, que en este caso es un Windows 10. Está arrancando, como veis aquí, la Ubuntu 12.04. Vamos a esperar unos segundos. Ya ajusta la resolución de pantalla. Ya está terminando de arrancar. Fijaos que he integrado perfectamente el ratón. Puedo pasar del ratón de la máquina anfitriona, mi ratón en Windows 10, a cuando paso dentro de la ventana, virtualiza el ratón y estoy utilizando el ratón dentro de la máquina virtual de Ubuntu. Y aquí tenemos, pues, como si hubiéramos arrancado el Live CD o Live DVD, una ventana que nos da la bienvenida. Podemos seleccionar idioma y podemos elegir probar Ubuntu. Estaríamos funcionando, estaríamos usando Ubuntu en modo live, sin crear ninguna instalación en el disco duro. Todo se cargaría en RAM. Y una vez probado, pues podría apagar la máquina virtual o apagar el ordenador si lo hubiera hecho en una máquina física y nada habría quedado. Eso es para que veáis que cuando le digo probar, bueno, pues efectivamente puedo seguir utilizando Ubuntu de la misma forma que lo estaba haciendo. Carga completamente ya el escritorio y la barra MyUnity, y va a aparecer en el escritorio un acceso directo, aquí lo tenéis, para instalar Ubuntu en cualquier momento. Desde ahora ya puedo utilizar Ubuntu en modo live, pero yo puedo decidir en cualquier momento iniciar el asistente de instalación. De esta forma instalaría Ubuntu de forma permanente, pero en la máquina virtual, ¿vale? Nunca va a salir esta instalación de esta máquina virtual, con lo cual no va a afectar a mi disco duro de la máquina anfitriona de Windows 10 que tengo fuera. Bueno, este ya sería un asistente normal y corriente en el que instalaríamos Ubuntu, ¿vale? Seguiríamos los pasos que nos dice, está comprobando los requisitos que tenemos del sistema. Podemos marcar estas opciones que son interesantes, actualizar el sistema mientras se instala y algún software de terceros, algún controlador. Y poco más, esto ya es seguir el asistente y dejarlo que lo instale. Y una vez finalizada la instalación y reiniciada la máquina virtual, pues ya aparece Ubuntu plenamente operativo, como veis. Habría falta pues configurar, ¿no? Ajustar la resolución y demás, pero bueno, pues fijaos que incluso tenemos conexión a internet con el navegador Firefox, puesto que está virtualizada nuestra propia tarjeta de red. Tenemos conexión en el equipo anfitrión, pues también tenemos conexión en la máquina virtual. Para apagar la máquina virtual, bueno, pues podemos apagar el sistema operativo huésped, como solemos hacer en una máquina de Ubuntu, o lo que resulta más interesante es directamente podemos pausar el estado de la máquina y almacenar la máquina tal como está. Sin más que darle a cerrar, VirtualBox nos va a preguntar si queremos enviar una señal de apagado, apagar la máquina de forma directa, o lo que es más interesante, os decía, guardar el estado de la máquina. De esta forma podemos hacer que la máquina de alguna manera, por así decirlo, hiberne, y de esta forma pausada se guarde su estado. Cerramos VirtualBox y en cualquier otro momento más adelante podemos abrir VirtualBox y despertar a la máquina virtual utilizándola en el mismo punto en el que la dejamos. Como veis, aquí está ya la máquina guardada con el estado y una previsualización de dónde la dejamos. Con esto terminamos este tutorial. Hasta el próximo.